No hace mucho, Trump recibió un disparo, pero no ha tenido descanso desde entonces. Desde entonces, su VP pick, J.D. Vance, se ha vuelto más impopular, y Biden ha renunciado y apoyado a Kamala Harris, que está aumentando seriamente en las encuestas ganando a Trump. Delaware! Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Y con antiguos aliados en su contra, es un sociópata narcisista. Trump puede quebrarse bajo presión. Trump, después de su asesinato fallido. Imagínese esto. La Convención Nacional Republicana de 2024 en Milwaukee. El aire lleno de anticipación. La multitud zumbando con energía. Pero este no es un mitin político más. Esta es la primera aparición pública de Donald Trump después de un incidente impactante y casi fatal. USA. Estados Unidos. Muchas gracias. Apenas unos días antes, una nación contuvo la respiración colectiva como Trump fue llevado al hospital Butler Memorial después de un tiroteo. Abajo. La noticia corrió como la pólvora. El país esperaba ansiosamente actualizaciones. Finalmente, escuchar de un portavoz del servicio secreto que confirmó Trump estaba a salvo. Cuando el reloj marcaba las 9:30 p.m. EDT, su caravana abandonó el hospital con destino al Aeropuerto Internacional de Pittsburgh. A primera hora del 14 de julio, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey y se retiró al Trump National Golf Club de Bedminster. La seguridad aumentó a niveles sin precedentes, tanto en la Torre Trump como en el RNC. Durante toda una semana, el estado de salud de Trump estuvo rodeado de un manto de misterio. Sabíamos que su guerra se había disparado, pero eso era todo. Unas pocas actualizaciones del representante Ronnie Jackson, su antiguo médico, el 20 de julio y el 26 de julio, solo hicieron que la gente se interesara más. La nación se quedó especulando, hambrienta de respuestas sobre el alcance de sus heridas y los detalles de su tratamiento. Y entonces llegó el 15 de julio. Trump salió al escenario del RNC con un vendaje que cubría dramáticamente toda su oreja derecha. Era una imagen sacada directamente de una película de Hollywood. El público no salía de su asombro. Para mostrar su solidaridad, los asistentes empezaron a lucir vendas falsas en las orejas, transformando la convención en un mar de unidad simbólica. USA. Llevo una venda en la oreja y me solidarizo con el presidente Trump. La multitud bullía de emoción cuando Trump subió al podio. Su discurso estuvo lleno de emoción, especialmente cuando homenajeó a Comperatore, un bombero y asistente al mitin cuyo uniforme estaba mal escrito, Compertore. Trump subió el uniforme al escenario y besó el casco de Comperatore. Sin embargo, una de las cosas más interesantes que ocurrieron tras el tiroteo fue el drástico cambio en el mercado bursátil. Las acciones de los intereses mediáticos y tecnológicos de Trump se dispararon. Esto se debió a un aumento de la confianza de los inversores en sus perspectivas políticas. Trump Media and Technology Group experimentó un asombroso aumento del 31%, catapultando su valor de mercado a $7.700 millones. Los principales valores de criptodivisas, incluidos Coinbase y los mineros de Bitcoin Riot Platforms y Marathon Digital, subieron entre un 11% y un 18%. Incluso Rumble, la plataforma de intercambio de vídeos favorita de los conservadores, disfrutó de una subida del 21%. Aunque su tiroteo había estado a punto de acabar con él, en ese momento, Trump estaba en la cima del mundo y en boca de todos. Pero lo malo de la política es que las cosas pueden cambiar en un segundo. Las imágenes del momento en que le dispararon, captadas por el fotoperiodista de Associated Press, Evan Bucci, se hicieron virales. El mundo vio a Trump con una oreja ensangrentada sacudiendo el puño y musitando «¡Pelea!», mientras los agentes del servicio secreto le protegían. Pero el drama no terminó ahí, en el escenario del mitin. De hecho, no había hecho más que empezar. Kimberly Chittle, directora del servicio secreto, dimitió debido a las feroces críticas por los fallos de seguridad en el mitin. El presidente Joe Biden ordenó una revisión independiente del dispositivo de seguridad. Condenó la violencia y pidió que se redujera la retórica política incendiaria, subrayando la importancia de un discurso político pacífico. Ahora recuerden, dije que en política las cosas pueden cambiar rápidamente. Siempre hay algo nuevo a la vuelta de la esquina. Siempre hay algo brillante que entra en el ciclo de noticias. Pero, ¿qué sorprendería a la gente, tanto como que Trump casi sea asesinado? Bueno, el presidente Joe Biden abandonando la carrera electoral, y una mujer negra, la vicepresidenta Kamala Harris, convirtiéndose en la favorita para la candidatura demócrata. He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación.
Voy a entrar en eso más en las partes posteriores de este video, pero ahora Trump se enfrenta a una gran presión. Ha pasado 4 años siendo la mayor oposición a Biden, y ahora alguien nuevo viene a sacudir las cosas, y ahora su campo tiene que reestrategizar totalmente. Pero eso no es todo. Al parecer, Google se ha encontrado recientemente bajo escrutinio por una controvertida omisión. Los usuarios descubrieron que cuando escribían frases relacionadas con el intento de asesinato de Donald Trump en la barra de búsqueda de Google, la función autocompletar no sugería ningún resultado. Esta peculiar ausencia no tardó en llamar la atención de las redes sociales, incluidas figuras destacadas como Donald Trump Jr. y un congresista de Texas, que compartieron capturas de pantalla y acusaron a Google de interferencia electoral deliberada. Normalmente, cuando los usuarios buscan términos relacionados con intentos de asesinato de anteriores presidentes de Estados Unidos, como John F. Kennedy o Ronald Reagan, la función autocompletar de Google ofrece sugerencias relevantes. Sin embargo, cuando se trataba de Donald Trump, no aparecía ninguna sugerencia de este tipo. Trump Jr. afirmó que se trataba de un acto de interferencia electoral intencionada por parte de Google para favorecer a Kamala Harris en las próximas elecciones. Un portavoz de Google respondió afirmando que no se realizó ninguna acción manual sobre estas predicciones y explicó que sus sistemas están diseñados para evitar predicciones de autocompletar asociadas a la violencia política. A pesar de esta explicación, el asunto ha prendido en las redes sociales e incluso podría dar lugar a una investigación del Senado, con el senador Roger Marshall anunciando planes para investigar el asunto. Muchos consideran que se trata de algo más que un simple fallo técnico. Creen que es una señal de cómo las grandes tecnológicas podrían influir sutilmente en la opinión pública y en los resultados electorales. La afirmación de Trump Jr. de que las grandes tecnológicas están intentando interferir en las elecciones otra vez para ayudar a Kamala Harris ha enfurecido a sus seguidores. En los días siguientes al descubrimiento, numerosos usuarios replicaron la búsqueda, confirmando las afirmaciones iniciales. El representante Chip Roy, de Texas, también se unió a la conversación, compartiendo sus capturas de pantalla y validando el asunto con la leyenda: "Puedo verificarlo". El intento de Google de explicar la situación sirvió de poco para calmar el escepticismo. Los críticos sostienen que este incidente forma parte de un patrón más amplio de parcialidad y censura, especialmente en relación con temas políticamente sensibles. Pero, ¿qué opina usted? Ten en cuenta que The Post también buscó intento de asesinato de Biden, tanto parcial como completamente, y observó que estos términos tampoco activaban ninguna sugerencia de autocompletar. Aunque no se suele clasificar como intento de asesinato, cabe destacar que en mayo de 2023, Saeed Kandula, un presunto neonazi, chocó con un camión U-Haul alquilado contra las barreras de seguridad de la Casa Blanca, declarando que su objetivo era matar al presidente si eso es lo que tengo que hacer. Verdaderamente, ser presidente es un trabajo peligroso. Pero eso no impide que los políticos luchen con todas sus fuerzas por acceder al sillón. Y ahora mismo, las elecciones de 2024 se presentan así. Trump versus Kamala. Hay un momento y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para nuevas voces, voces frescas. Sí, voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora. Cuando el presidente Joe Biden anunció que no se presentaría a la reelección y apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris, la carrera presidencial pasó de ser un cara a cara entre dos hombres blancos a una contienda entre Trump, de 78 años, y Harris, de 59, que podría convertirse en la primera mujer y la primera persona de color elegida presidenta. Casi de inmediato, Harris empezó a sufrir ataques centrados en su raza y su género. Así que ahora tenemos una nueva víctima a la que derrotar: la mentirosa Kamala Harris, mentirosa. Lying. Donald Trump ha sido particularmente elocuente en estos ataques. Ha menospreciado a Harris llamándola tonta como una piedra y burlándose de su risa como demente. En entrevistas y publicaciones en las redes sociales, Trump también ha pronunciado mal su nombre, utilizando estas tácticas para socavar su credibilidad y atractivo. En una entrevista reciente, Trump afirmó que la única ventaja de Harris es su género, sugiriendo que sin ser mujer no tendría ninguna oportunidad. No será la primera mujer presidenta, no puedes dejar que eso ocurra. Este tipo de retórica es muy similar a la campaña de Trump contra Hillary Clinton en 2016, en la que cuestionó sus cualificaciones y se burló de su voz y apariencia. Argumentó que el éxito de Clinton se debía a que era mujer, no a su experiencia o habilidades reales. Del mismo modo, Trump y sus aliados atacan ahora a Harris no solo por sus políticas, sino por su identidad. Otros republicanos se han unido, haciéndose eco de los sentimientos de Trump.
Por ejemplo, el representante Tim Burchett llamó a Harris vicepresidenta DEI, en referencia a las iniciativas de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo que muchos conservadores critican. Los críticos han utilizado esto como una forma de cuestionar el mérito de Harris, sugiriendo que fue elegida por su identidad más que por sus cualificaciones. Al igual que Clinton se enfrentó al escrutinio por su género, Harris se enfrenta a una mezcla de críticas raciales y de género. La idea detrás de estos delitos es asegurarse de que sus cualificaciones y su historial queden eclipsados por estos ataques personales. Pero ojo, antes de ser vicepresidenta, fue fiscal de distrito, fiscal general y senadora de EEUU en California. Sin embargo, de alguna manera su oposición la llama una contratación DEI. Pero no es solo el campo de Trump el que ataca a Kamala. Para estos dos, es una calle de doble sentido. Queremos vivir en un país de libertad, compasión y Estado de Derecho, o en un país de caos, miedo y odio. Kamala Harris ha posicionado su campaña contra Donald Trump como una batalla entre una fiscal experimentada y un criminal. Basándose en su experiencia en la aplicación de la ley, ha enmarcado su trabajo pasado en la lucha contra depredadores, estafadores y tramposos como prueba de su capacidad para desafiar a Trump, a quien ha etiquetado como un delincuente. Depredadores que abusaron de las mujeres, defraudadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas de su propio juego. Así que escúchenme cuando digo que conozco el tipo de Donald Trump. Pero eso no es todo. En su nuevo papel como presunta candidata demócrata, Harris ha hecho caso omiso de una reciente denuncia de la campaña de Trump presentada ante la Comisión Federal Electoral, FEC. La queja argumenta que no se debería permitir a Harris hacerse cargo de los fondos de la campaña del presidente Biden, que contaba con aproximadamente $95 millones a finales de junio. La campaña de Trump describió las acciones de Harris como una descarada apropiación de dinero, alegando que podría ser la mayor violación de la financiación de campañas en la historia de Estados Unidos. El equipo de Harris desestimó estas afirmaciones como demandas legales sin fundamento, destinadas a distraer a los republicanos, mientras los demócratas se centraban en movilizar a los voluntarios y comprometerse con los votantes. Mientras tanto, Trump ha continuado con sus ataques personales contra Harris en Truth Social. Sin embargo, algo muy interesante es el hecho de que mientras que los comentarios de Trump sobre Kamala son más subjetivos, los ataques de Kamala contra Trump se basan más o menos en pruebas irrefutables. Trump tiene un montón de casos judiciales en curso contra él, y de hecho, ha sido declarado culpable en algunos de ellos. Por ejemplo, su juicio por fraude civil en Manhattan se ha convertido en un lío. Los problemas civiles de Trump. Es un sociópata tan narcisista que realmente cree que está por encima de la ley, que va a ser capaz de vencer a cualquiera de esto. El juicio del expresidente Donald Trump por fraude civil en Manhattan está poniendo cada vez más a prueba su famoso comportamiento sereno. El juicio, que comenzó en octubre de 2023, implica a Trump, su empresa y sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric. Los fiscales les acusan de inflar los valores de las propiedades para cometer fraude de seguros, una acusación que Trump niega con vehemencia. Aunque Trump ha evitado en gran medida los tribunales en el pasado, ha estado presente en la sala de Manhattan para este juicio. Los periodistas observaron un marcado cambio en su comportamiento en comparación con anteriores procesos judiciales. El día de la apertura del juicio, Trump, conocido por su estoica presencia pública, parecía notablemente agitado. Se le vio sacudir la cabeza, cruzar los brazos y fulminar con la mirada a la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Al tercer día del juicio, la frustración de Trump era más evidente. Mostró signos de impaciencia y expresó su descontento con el proceso. Trump, que ya había expresado su frustración por el hecho de que el juicio se celebrara sin jurado, se enfadó especialmente cuando el juez Arthur Engoron señaló que las formalidades del juicio podían relajarse. El enfado de Trump fue realmente obvio, ya que refunfuñó y se cruzó de brazos con enfado mientras miraba fijamente al juez. El descontento de Trump fue en aumento a medida que avanzaba el juicio. Se quejó en voz alta a su abogada defensora, Alina Habba, de la falta de jurado, expresando su frustración mediante fuertes gemidos y gestos exasperados. Esta frustración se vio agravada por una serie de recusaciones en la sala del tribunal, incluida una orden de silencio emitida por el juez Engoron, que prohibía a Trump hablar de los miembros de su personal tras un ataque en las redes sociales a una asistente jurídica. Para empeorar las cosas, el excontador de Trump, Donald Bender, testificó en contra de la organización Trump, añadiendo a la creciente presión. El testimonio de Bender se consideró especialmente perjudicial, dada su larga relación con Trump, y mientras daba dicho testimonio.
Trump parecía visiblemente perturbado, quejándose de no poder oír al testigo y mostrando su agitación a través de un dramático lenguaje corporal. Después de todo el drama, el juez dictaminó que Trump y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para hacer tratos y conseguir préstamos. Así, la organización Trump deberá pagar hasta $453,5 millones en multas. Pero curiosamente, este ni siquiera es el caso más grave contra Trump. Trump también fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por supuestamente reembolsar a Cohen un pago de $130,000 por silencio que hizo a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, y luego tratar de disfrazar los registros del pago como gastos legales. Michael Cohen, otrora testigo estrella de la acusación, flaqueó bajo un riguroso contrainterrogatorio. La credibilidad de Cohen, ya tambaleante, fue sometida a un nuevo escrutinio durante más de 5 horas de interrogatorio, dirigido por el principal abogado defensor de Trump, Todd Blanche. Blanche trató de desmantelar la credibilidad de Cohen, señalando su historial de deshonestidad. Presentó meticulosamente registros de llamadas y mensajes de texto que contradecían las declaraciones de Cohen sobre una conversación crucial que afirmó haber mantenido con Trump en relación con Stormy Daniels el 24 de octubre de 2016. Según las pruebas presentadas por Blanche, Cohen mantuvo una conversación diferente esa noche, una que incluía llamadas acosadoras de una niña de 14 años, que fue documentada a través de mensajes al guardaespaldas de Trump, Keith Schiller. La defensa argumentó que la breve llamada de 1 minuto y medio de Cohen con Schiller no podía haber incluido una discusión detallada sobre Daniels. Blanche presionó a Cohen para que admitiera que había mentido en su anterior testimonio, con el objetivo de demostrar que Cohen no era un testigo fiable. La credibilidad de Cohen ya está en entredicho debido a su historial de mentiras bajo juramento. Su antiguo abogado, Robert Costello, le acusó de falta de honradez durante su testimonio ante el Congreso. La defensa podría llamar a Costello para cuestionar aún más la credibilidad de Cohen, aunque esto sigue siendo incierto. Sin embargo, los expertos han criticado a la acusación, alegando que carece de un caso sólido. El profesor de Derecho de Berkeley, Jonathan Yu, describió los esfuerzos de la Fiscalía como débiles, sugiriendo que se centran más en atacar el carácter de Trump que en probar un delito específico. Algunas personas también han señalado que la Fiscalía no ha identificado el otro delito vinculado a la supuesta falsificación de registros comerciales. Pero aún así, este juicio ha afectado a la campaña de Trump, manteniéndole en los tribunales en lugar de en la campaña electoral. La defensa se mantiene confiada, planeando enfatizar las inconsistencias de Cohen. El equipo legal de Trump también se está preparando para desafiar las teorías de la Fiscalía, incluyendo si los pagos de dinero por silencio violaron las leyes electorales federales. Aún así, después de todo lo dicho y hecho, Donald Trump hizo historia como el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por delitos graves. Un jurado de Nueva York le declaró culpable de los 34 cargos que se le imputaban en una trama para influir en las elecciones de 2016, con un pago de dinero por silencio a un actor porno que aseguró que habían tenido una aventura. Trump permaneció inexpresivo mientras se leía el veredicto. Fuera, los vítores de la calle resonaban en el tribunal. Tras más de 9 horas de deliberación, la decisión estaba clara. Tras el juicio, Trump se dirigió airadamente a los periodistas, afirmando que el juicio había sido injusto y expresando su confianza en que el público le apoyaría en las próximas elecciones. Ha sido una vergüenza. Fue un juicio amañado por un juez corrupto y conflictivo, y en su mayor parte, sus partidarios han permanecido de su lado incluso. Así que, si un veredicto de culpabilidad no podía sacudir su creencia en él, su intento de asesinato solo fortaleció su determinación. El asesinato que lo empezó todo. Tenemos a uno caído. Tenemos a alguien herido. Se suponía que la noche del 13 de julio de 2024 iba a ser de celebración y unidad para Donald Trump y sus seguidores en Butler, Pensilvania. El mitin estaba lleno de emoción, con cánticos patrióticos resonando en el aire mientras la multitud esperaba la llegada de Trump. Pero a los pocos instantes de su discurso, el acto dio un giro caótico. Sin previo aviso, el agudo chasquido de los disparos rompió el ambiente de júbilo. El pánico se extendió como un reguero de pólvora cuando la gente se dio cuenta de que realmente se estaba atentando contra la vida de Trump. Durante el caos, una bala o un fragmento de ella encontró su objetivo, rozando la oreja de Trump. Aunque no resultó herido, no dejó de ser un suceso aterrador. Sí, vean al tipo ahí, el servicio secreto, siempre vigilante, respondió con notable rapidez. Su rápida acción fue crucial en los momentos posteriores.
El pistolero, identificado más tarde como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por un francotirador del servicio secreto. En menos de un minuto, Crooks yacía sin vida, su mortífero plan había sido frustrado, y el recinto de la manifestación había quedado rápidamente asegurado. Luego vino la siguiente pregunta. ¿Quién demonios intentó asesinar al presidente? Se sentaba solo en el almuerzo. Era un marginado. Es como cualquier persona normal. Thomas Matthew Crooks era un enigma para muchos de los que lo conocían. Un joven tranquilo, su vida parecía anodina hasta aquella fatídica noche. Sin embargo, a medida que los investigadores exploraban su pasado, empezó a surgir una imagen inquietante. Crooks era un solitario con una obsesión enfermiza por las armas de fuego, una fascinación que le alejaba de sus compañeros y preocupaba a su familia. El padre de Crooks, presintiendo el creciente peligro, se puso en contacto con la policía antes del tiroteo. Preocupado por el comportamiento reciente y la repentina desaparición de su hijo, su llamada fue una de las muchas advertencias ignoradas ese día. A pesar de las alertas, Crooks consiguió situarse en una posición ventajosa, listo para llevar a cabo su mortal misión. La investigación del FBI sobre las actividades digitales de Crooks reveló un patrón preocupante. Había estado investigando mucho sobre temas de salud mental y acontecimientos políticos. Su ordenador estaba repleto de imágenes de figuras prominentes, como Trump, el presidente Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland. Estos hallazgos hacían pensar que se trataba de un joven agitado, consumido por pensamientos oscuros y el deseo de hacer una declaración violenta. El día del mitin, Crooks trepó a un edificio cercano, utilizando un aparato de aire acondicionado para acceder al tejado. Desde esta posición elevada, tenía una visión clara de Trump mientras se dirigía a la multitud. La policía local había visto a Crooks actuando de forma sospechosa aproximadamente una hora antes del tiroteo, pero le perdió la pista entre la multitud de asistentes al mitin. Las autoridades siguen tratando de entender por qué Thomas Matthew Crooks cometió su acto violento, pero cada vez salen a la luz más detalles sobre él. Se trata de un suceso que nunca debería haber ocurrido. ¿Quién es el mayor responsable de que esto ocurra? El servicio secreto es el responsable de la protección del expresidente. Un jefe del equipo SWAT local señaló que una mejor planificación y comunicación podrían haber detenido el ataque. Uno de los principales errores de seguridad fue no asegurar una azotea cercana al mitin, que Crooks utilizó para disparar contra el expresidente Donald Trump, matando a una persona e hiriendo a otras dos. El servicio secreto también falló, porque no disponía de recursos suficientes y utilizó estrategias anticuadas. Les faltó detectar y asegurar amenazas potenciales, como la de la azotea, dejando claro que es necesaria una revisión completa y una actualización de sus procedimientos. Los comentarios del jefe del equipo SWAT muestran lo importante que es mejorar la seguridad y la comunicación entre las fuerzas del orden para evitar incidentes similares en el futuro. Apenas unos días después de lo sucedido, Trump se sentó para una apasionante entrevista con Fox News. Con evidente frustración, compartió cómo nadie le había advertido sobre el pistolero al acecho. Se mostró desconcertado y enfurecido, cuestionando cómo el tirador logró situarse sin ser detectado y por qué no se dio la alarma. Nadie lo mencionó. Nadie dijo que hubiera un problema. Y yo hubiera esperado 15 minutos. Podrían haber dicho, esperemos 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, algo. Nadie dijo, creo que ese fue el error. ¿Cómo alguien se subió a ese tejado y por qué no se denunció? Porque la gente vio que estaba en el tejado. Estaba claro que Trump se sintió defraudado por el fallo de seguridad. Pero aquí está el truco. En lugar de retroceder, Trump sigue adelante con más ganas que nunca. Subió al escenario de la Convención Nacional Republicana apenas unos días después del atentado y pronunció un electrizante discurso de aceptación de 90 minutos. ¿Miedo? No está en el vocabulario de Trump. Prometió seguir celebrando mítines al aire libre, una medida que inquieta a sus seguidores. El servicio secreto ha desaconsejado estos actos al aire libre debido a los mayores riesgos de seguridad. Sin embargo, Trump sigue desafiante. Insiste en seguir en contacto con sus seguidores al aire libre, demostrando que las amenazas no le detendrán. Para respaldarle, su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, compartió una historia conmovedora durante su discurso. Contó cómo en casa de su abuela se encontraron 19 pistolas cargadas, centrándose en el espíritu estadounidense de preparación y autodefensa. Mi abuela murió poco antes de que yo partiera para Irak, en 2005, y cuando registramos sus cosas, encontramos 19 pistolas cargadas. Los partidarios de Trump se unen tras él con mucha energía, con lemas como Dios, armas y Trump.
su postura inquebrantable sobre los derechos de la segunda enmienda resuena profundamente en su base. Mientras tanto, la nación sigue dividida, observando de cerca cómo continúa el debate sobre el control de armas y la seguridad pública. Pero mientras Trump se enfrenta a la gran tarea que tiene ante sí y se apoya en el impulso que le ha dado el asesinato en las encuestas, la Cámara interrogaba a la ya exdirectora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle. La dimisión de Chittle se produjo tras una dura comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara, en la que admitió errores de seguridad colosales que permitieron al atacante, Thomas Matthew Crooks, acercarse peligrosamente a Trump. Directora Chittle, no queremos perder a un candidato presidencial por un ataque con AR-15. A pesar de su resistencia inicial a dimitir, la abrumadora reacción bipartidista la obligó. El presidente Joe Biden reconoció los largos años de servicio de Chittle, elogiándola por haber asumido la crisis durante este periodo turbulento para la agencia. Tras la marcha de Chittle, Ronald Rowe, director adjunto, ha sido ascendido a la dirección del Servicio Secreto. Pero tiene mucho trabajo por delante, porque el intento de asesinato ha desencadenado un examen exhaustivo de los procedimientos y la preparación del Servicio Secreto. Los legisladores y los funcionarios se centran ahora en los fallos que permitieron a Crooks, armado con un rifle AR, violar la seguridad del mitin. El trágico ataque se saldó con la muerte de un bombero de Pensilvania y varios heridos antes de que Crooks fuera reducido por un francotirador del Servicio Secreto. A medida que avanza el año electoral 2024, son muchas las cosas que han pasado y muchas las que seguirán pasando. Desde el fallido asesinato de Trump hasta la renuncia de Biden y el ascenso de Harris, este año electoral ha sido muy emocionante con varios giros. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante.